Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes, investigadores e inventores, emprendedores y empresarios, así como representantes de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas, y la ciudadanía en general. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Redacción de solicitudes de patentes, consejos prácticos. A través de este webinar, la Escuela Nacional del Indecopi busca presentar la estructura estándar y pautas generales que deben seguir los documentos técnicos de patentes para la presentación de solicitudes de protección de invenciones, así como brindar recomendaciones o sugerencias útiles para llevar a cabo una adecuada redacción que maximice las posibilidades de otorgamiento de una patente. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor Elvis Manco, quien es ingeniero industrial con especialización en patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como especialista de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, desde donde tiene a su cargo la coordinación del programa Patenta y el programa de protección de diseños industriales. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a este webinar. Adelante, estimado expositor. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. El día de hoy, continuando con la serie de webinars, webinarios relacionados con propiedad intelectual, vamos a estar revisando un tema muy importante para todos los investigadores, para todos los inventores, para las personas que se dediquen a temas de innovación, ¿sí? Y es la redacción de solicitudes de patentes. Como mencionó Sandra anteriormente, quien les habla es el encargado del programa Patenta, que es la iniciativa que tiene el Indecopi para asesorar redacción, redacciones de inventos, tanto de inventores independientes, empresas como universidades. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar tratando a detalle cómo es que se debe de redactar una solicitud de patente de tal manera que las probabilidades de que ésta llegue a otorgarse sean las más posibles, ¿no? Eh, vamos a tener un espacio para las preguntas, ¿sí? Eh, si en cualquier momento surge alguna duda, por favor déjenla por el chat. Yo en un determinado momento de la exposición voy a ir respondiendo las consultas, ¿sí? Y al final también va a haber oportunidad para que ustedes puedan tomar el micrófono y hacer sus preguntas de manera directa. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el taller del día de hoy. El primer punto que tenemos que tocar es el de introducción a la propiedad intelectual, porque en el Indecopi existen muchos tipos de registros que van a depender de la naturaleza del producto que se quiera registrar. Muchas veces cuando se habla de propiedad intelectual se piensa de manera directa en las patentes, pero existen alternativas dependiendo de cuáles son las características del producto que se quiere proteger. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, así en general, nos vamos a estar refiriendo a todas aquellas creaciones del intelecto humano, ¿sí? Que pueden ser invenciones como la bombilla eléctrica, el motor a combustión, el telégrafo, el fonógrafo, que son productos con una utilidad práctica y que dentro de propiedad intelectual se les conoce como invenciones o inventos. Es un tipo especial de propiedad intelectual. También tenemos las obras literarias y artísticas, como las novelas, cuentos, obras de teatro, entre otros, perteneciente al campo del derecho de autor, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. ¿Ok? Entonces,
Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de un campo bastante amplio porque va a estar relacionado tanto a la inventiva como al comercio y las artes también. Entonces es bastante transversal en ese sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos de activos de propiedad intelectual, como lo son inventos, la bombilla eléctrica, ¿no? Obras protegidas por el derecho de autor y también las marcas comerciales. Entonces, en Indecopy existen tres direcciones de propiedad intelectual. La dirección de invenciones y nuevas tecnologías, donde se protegen tanto inventos como modelos de utilidad. Ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre invenciones y modelos de utilidad. La dirección de derechos de autor, que se encarga de la protección de obras, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con eh, el arte, ¿sí? Esto va a estar protegido por el derecho de autor. Y por otro lado tenemos la dirección de signos distintivos, en la cual se va a realizar el registro de marcas, nombres comerciales, demás comerciales, es decir, de eso que hablábamos aquí último, ¿no? Símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Ok, entonces, la charla del día de hoy está relacionado al primer punto, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con invenciones y nuevas tecnologías. Vamos a ver un poquito más de lo que es la propiedad intelectual. Siempre es importante enmarcar la charla en un determinado contexto, ¿sí? Y vamos a ver que la propiedad intelectual está relacionada al comercio de productos, servicios también, relacionado con las ciencias. Las universidades, institutos de investigación han comenzado a proteger sus investigaciones mediante las patentes. En los últimos 3 años, la cantidad de registros que solicitan las empresas se debe haber duplicado al menos, y también está relacionado con todo lo que viene a ser las artes. Entonces, es un campo eh, del conocimiento tan amplio que se ha visto por conveniencia el poder dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a tener los derechos de autor, ¿sí? Que es un tipo especial de propiedad intelectual, es una rama de la propiedad intelectual que va a permitir proteger obras, obras como de tipo literario, musicales, coreográficas, audiovisuales, entre otras. Y por otro lado vamos a tener la propiedad industrial, que está más relacionado al comercio y a la tecnología. ¿Sí? Entonces aquí hay una primera división. Todo lo que es, lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? Va a estar relacionado con el derecho de autor, y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el reconocimiento de una empresa en el mercado va a estar relacionado con la propiedad industrial, ¿sí? Que es la otra rama de la propiedad intelectual. Dentro de propiedad industrial vamos a tener los signos distintivos, ¿sí? Que el Indecopi tiene una dirección de signos distintivos, donde se protegen las marcas, ¿sí? Las marcas como Coca-Cola, Coca-Cola, Inca-Cola, Indecopi incluso también se pueden tener como una marca. El nombre comercial, que también es otro tipo de registro de signos distintivos, ¿sí? Como IBM, como Saga Falabella, como eh, Plaza Bea, por ejemplo, son ejemplos de nombres comerciales. Y así también tenemos los lemas comerciales, como el tiempo vale más que el dinero, destapa la felicidad, que son los diferentes eslogans que sirven para poder asociar es una determinada característica a un producto o a una empresa. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con el posicionamiento de una empresa en el mercado.
Y por otro lado, sí, tenemos a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que se va a encargar del registro de patentes de invención y modelos de utilidad. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí me quiero detener un poco para que se entienda la diferencia entre lo que protegen las tres áreas del INDECOPI. ¿Sí? La Dirección de Derechos de Autor, todo lo que tiene que ver con el arte, obras literarias, musicales, entre otras. La Dirección de Signos Distintivos, que tiene que ver con los signos y símbolos utilizados en el comercio para reconocimiento de las empresas, y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que va a permitir proteger los productos por la utilidad práctica que estos tienen, ¿sí? Y aquí vamos a hablar ya tanto de patentes de invención como modelos de utilidad. Las patentes de invención son productos o también procedimientos de tipo tecnológico, es decir, van a estar relacionados a la solución de un problema técnico, una utilidad práctica de los productos, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí es un mouse de computadora, ¿no? Que cuando lo conectamos podemos movilizar un cursor eh, en la pantalla de una computadora, ¿no? Otros ejemplos de patentes sería la bombilla eléctrica, que nos provee de luz en zonas de oscuridad o en momentos del día donde ya no se cuenta con una iluminación natural. Sí, entonces esos son ejemplos de patentes de invención. Y los modelos de utilidad son adaptaciones a inventos, digamos, mejoras a productos que ya existían con anterioridad. Sí, quizás esa no es la definición más exacta, pero vamos a ponerlo en esos términos para que se pueda comprender al menos por ahora. Sí, entonces, eh, ejemplo de modelo de utilidad. En este caso vemos un mouse, ¿no? Que a lo mejor este es un mouse de los modernos que ya cuenta con una luz infrarroja que permite detectar el movimiento, ¿no? Pero ustedes recordarán que existía un mouse más antiguo que tenía una esfera interna que hacía girar un par de rodillos para desplazar el cursor, ¿no? Entonces, este mouse con esa mejora, con el láser, eh, sería considerado un modelo de utilidad del primer mouse, ¿no? Entonces, aquí tanto las patentes de invención como los modelos de utilidad que se pueden entender como adaptaciones de productos van a ir protegidas por patentes. Entonces, vamos a ver que estos registros tienen algunas similitudes y también algunas diferencias. En el caso de las patentes, en el caso de las patentes, vamos a ver que estas protegen inventos. ¿Sí? Inventos o invenciones es lo mismo. Que para este caso pueden ser tanto productos como es el microscopio que está de ejemplo, pero también puede ser un procedimiento, como un procedimiento para la elaboración de un fertilizante, un procedimiento para la purificación de agua contaminada con relaves mineros, también pueden protegerse. ¿Por cuánto tiempo se protege? En el caso de las patentes de invención por 20 años y en el caso de los modelos de utilidad por 10 años. ¿Es renovable? No. Una vez que culmina este periodo de vigencia de 10 o 20 años, no es posible renovar la protección. El ámbito de protección es territorial y se necesita de registro para gozar de la protección. ¿Ok? Entonces, cuando se solicita una patente de un invento en el INDECOPI, la patente que se otorga es válida a nivel nacional, es decir, dentro del territorio peruano. Y también es importante indicar que se necesita el registro para gozar de la protección.
si es que el solicitante no patenta, ¿no? Si es que el inventor no protege su invento mediante una patente, cualquier otra persona va a poder copiarla sin que esto represente una infracción, es decir, no la va a poder denunciar. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que en el caso tengamos inventos, ¿sí? Productos que solucionan un problema técnico, podamos patentarlos en el INDECOPI. En cuanto a los signos distintivos, el panorama es bastante similar, ¿no? Las marcas, nombres comerciales y lemas comerciales tienen un periodo de vigencia de 10 años, pero que en este caso sí se van a poder renovar. Entonces, cada 10 años se debe de renovar la vigencia de la marca registrada en el INDECOPI. El ámbito de protección también es territorial y es necesario el poder realizar el registro para gozar de la protección. ¿Sí? Un panorama un poco diferente es el que se da para el derecho de autor. El derecho de autor va a permitir proteger obras. Estas obras van a tener un periodo de protección de hasta 70 años luego de que ha fallecido el autor. Entonces es bastante más tiempo que en el caso de las patentes. Eh, Incluso excede a la vida del autor. Eso quiere decir que los hijos y también posiblemente los herederos en general del autor van a gozar de las regalías que generan las obras, ¿no? La venta de obras producidas por el autor en vida. ¿Es renovable? No. Eh, Luego de que se culmina este periodo de protección del derecho de autor, la obra entra en algo que se llama dominio público. ¿Sí? Dominio público significa que cualquier persona o empresa puede utilizar, puede reproducir la obra sin que esto represente una infracción al derecho de propiedad, derechos de propiedad intelectual. El ámbito de protección para este caso sí es universal. Eso quiere decir que la obra está protegida ante una copia o plagio que puede ocurrir en cualquier lugar, no solo dentro del territorio nacional, sino también en otros países. Otra característica interesante del derecho de autor es que no es necesario el registro en el Indecopi para gozar de los derechos de autor. Es un derecho automático que nace desde la creación misma de la obra. ¿Ok? Entonces, esos son los tres principales tipos de activos de propiedad intelectual, ¿no? Cada uno de ellos tiene una dirección un área dentro del Indecopi que se encarga de su registro, ¿sí? Y también de actividades de asesoría, ¿no? Ok, entonces, el taller del día de hoy tiene que ver con redacción de solicitudes de patente, ¿sí? Y las patentes están relacionadas a inventos. Entonces, eh, de aquí en adelante vamos a ver ya todo lo que tenga que ver con cómo elaborar una solicitud de patente de un invento. No tiene que ver con registro de marcas o de derechos de autor, ¿sí? Ok, eso para contextualizar. Ok, como les repito, pueden ir dejando sus consultas y llegada más o menos la mitad del taller, vamos a pasar a responderles. Ok, entonces hablemos ya de la presentación de una solicitud de patente. ¿Sí? Una solicitud de patente debe tener tres documentos para que se pueda admitir a trámite. El primero de ellos es el formulario de solicitud, que es un documento en PDF que contiene los nombres del solicitante, los nombres del inventor, el título de la patente, entre otros identificadores de la solicitud. ¿Ok? Este documento no tiene nada
de especial, es bastante sencillo de completar. Luego de ello tenemos el documento técnico, que es justo lo que vamos a estar hablando hoy día. El documento técnico tiene que tener la descripción completa de la invención. ¿Sí? Entonces, yo voy al Indecopy a proteger mi invento y lo que me va a decir el Indecopy es, preséntame un documento técnico que describa, ¿sí? Que describa por completo lo que quieres proteger. Debe incluir incluso figuras, ¿sí? Y debe incluir incluso una descripción de cómo llevar a cabo el invento. Es decir, no puede ser una idea. Sí, esa es una idea eh, que ya la tiene que tener desde ahora. Los inventos, no, cuando uno va a solicitar una patente al Indecopy, no puede estar en una etapa muy inicial, en una etapa de idea, ¿sí? El invento ya tiene que tener al menos un primer prototipo, ¿sí? Si es que es un procedimiento, tiene que tener al menos una primera experimentación, ¿sí? O al menos, ¿sí? Un modelo computarizado del el producto, ¿no? Entonces, no se patentan las ideas, no se patentan las ideas, tiene que haber cierto grado de desarrollo de el invento para recién poder protegerlo, ¿ok? Entonces, el segundo requisito es el documento técnico y el tercero es el comprobante de pago. Para el caso de las patentes de invención, este comprobante de pago es de 720 soles y para el caso del modelo de utilidad es de 324 soles. Em, ¿Qué más? Adicionalmente a estos tres documentos, va a ser necesario en algunos casos presentar una cesión de derechos en el caso de que el inventor no sea el mismo solicitante. Sí, va a ser necesario que el inventor le ceda los derechos a la empresa o a otra persona natural que vaya a solicitar la patente. ¿Sí? Esto es muy usual en empresas y universidades. Poderes, ¿sí? Si es que se va a contar con un representante legal ante el INDECOPI. ¿Ok? Entonces, de todos estos documentos, de todo este listado, el día de hoy vamos a estar hablando del documento técnico. El documento técnico que en realidad es el más complicado de elaborar. Los otros, eh, digamos que son bastante más sencillos, ¿no? El formulario se incluye los nombres de los inventores, el nombre del solicitante, el comprobante de pago se obtiene del Banco de la Nación y los otros son formatos. Pero el documento técnico es en el que se tiene que invertir la mayor cantidad de tiempo para elaborar la solicitud de patente. Este documento técnico va a tener cuatro anexos. El primero de ellos es de la descripción, donde va a estar todo el contenido técnico de el invento. Se va a pedir un título, un campo técnico, antecedentes de la invención, una descripción de la invención, una descripción de la mejor forma de materializar el invento, ¿no? Entonces es un documento, una documentación bastante completa y que no es sencilla de elaborar, no es, eh, no es algo que se pueda hacer sin ayuda, al menos la primera vez que se elabora, ¿no? Luego de ello tenemos las reivindicaciones, que desde el punto de vista legal, las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud de patente. Estas tienen una interpretación legal y es por ello que se dice que es la parte más importante de la solicitud de patentes, porque definen el alcance de la protección. Luego tenemos el resumen, que sirve para ser cargado en bases de datos de patentes del Perú y del extranjero. Tiene un fin más bibliográfico. Y por último tenemos los dibujos, en caso de ser necesarios, aunque prácticamente en todos los inventos va a ser necesario incluir dibujos, salvo de que se trate de un procedimiento que quede bastante claro sin la necesidad de incluir dibujos, ¿no?
¿sí? Pero usualmente la gran mayoría de solicitudes de patentes incluye también dibujos. Ok, entonces, en cuanto al formulario, no vamos digamos, a dar demasiado detalle. Es un formulario que incluye el título del invento, el nombre del solicitante, el nombre de él o los inventores, de representante. Aquí quizás lo más interesante sea explicar la diferencia entre el solicitante de la patente y los inventores, ¿sí? El solicitante de la patente es la persona que, de otorgarse el registro, se va a convertir en el dueño o la dueña de la patente, va a poder eh, transferir la patente, va a poder brindar licencias de utilización de la misma. Y los inventores, digamos, van a tener los derechos a hacer, van a aparecer también en la patente, pero bajo el rótulo de inventores. En ese sentido, tendrían los derechos morales, podríamos hacer el símil con derecho de autor, no existen derechos patrimoniales y morales. En el caso de las patentes es similar. Existe una persona que es la dueña de la patente y existen los inventores, que son las personas que han trabajado en el desarrollo del invento, pero que sin embargo no son dueños de la propiedad intelectual. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, el solicitante y el inventor pueden ser el mismo, pero también pueden ser personas diferentes, ¿no? Y cuando me refiero a personas diferentes, puede ser persona natural o jurídica en el caso del solicitante, y en el caso del inventor, solamente personas naturales. Ok, entonces aquí no hay mucho más que explicar. Continuamos entonces con el documento técnico. El documento técnico describe de una manera muy detallada, ¿sí? La invención y tiene una estructura ya determinada, ¿no? Una estructura que ya es estándar, no solamente en el Perú, sino también en los países extranjeros. Y va a tener cuatro nexos: la descripción, las reivindicaciones, el resumen y dibujos, como ya le hemos indicado. Comencemos por la descripción, entonces. Em, Aquí a veces hacen una consulta los inventores, ¿no? Nos dicen, yo quiero proteger mi invento, pero se me está obligando a divulgarlo. Entonces, cuando divulgo, ya no protejo, ¿no? Porque estoy contándole a todos cómo es que se elabora el invento, ¿no? Cuáles son las características de este. Sin embargo, el sistema de patentes tiene un doble objetivo, ¿no? El primero de ellos es la protección. Todos, digamos, aquí conocemos ese objetivo, ¿no? Ese primer objetivo de proteger la propiedad intelectual. Pero un segundo objetivo es la divulgación del contenido científico de las patentes, ¿no? De tal manera que se impulse un desarrollo tecnológico. Entonces, ¿quién está interesado en la protección? El inventor, ¿no? El inventor o el solicitante de la patente. Y la divulgación va a servir para que la sociedad en su conjunto, empresas, universidades, puedan hacer uso de la información contenida en la patente para lograr su desarrollo, ¿no? Ahora, esta protección va a ser otorgada por el Estado a través de su oficina de patentes, va a tener una cierta protección de 10 o 20 años, y luego de ello, esta información contenida en la solicitud de patente va a caer en dominio público para que cualquier otra persona pueda aprovecharla de la manera que considere mejor. Sí, entonces ahí vemos el primer objetivo, que es la protección, y el segundo, que es la divulgación. Ok, entonces ya comencemos viendo los detalles de la solicitud de patente. El primero de ellos es el título de la invención, y a veces cuando traen sus inventos, ponen nombres que no son muy técnicos, ponen nombres de fantasía, nombres que más parecen marcas, ¿no? Y realmente cuando nosotros
vamos a denominar un invento, lo mejor es utilizar un título técnico. Títulos como los siguientes: cepillo dental con espejo de exploración intraoral integrado, es un buen ejemplo de título. También proceso de obtención de cobre y oro de relaves ácidos de minas, y vacuna recombinante contra la malaria y procedimiento para su elaboración. Digamos que el título de las patentes debe ser bastante descriptivo y debe designarlo bastante bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se escoja un título, eh, la recomendación es que sean claros en definir si es un producto o si es un procedimiento, porque son las dos categorías de inventos que se aceptan en el Perú. Se puede proteger por producto o por procedimiento. Son las únicas dos alternativas. Y aquí, por ejemplo, para ver este invento, que es un espejo retrovisor con un indicador LED que permite avisar al conductor si hay un auto que está muy cerca, ¿no? Está en peligro de colisionar con el auto. Hay títulos que se pueden encontrar en bases de datos que no son los mejores y que simplemente le agregan la palabra mejorado, ¿no? Espejo retrovisor mejorado o mejoras en espejos retrovisores. Esto de aquí no es la mejor práctica. Cuando queremos denominar un invento, lo mejor es poder describir, ¿sí? Un título, el título debe ser bastante descriptivo, como en este caso: espejo retrovisor de vehículos con indicador de señal luminoso. Entonces, en el título lo más apropiado es indicar el elemento que va a hacer que el invento sea novedoso, o la característica que la diferencia del estado de la técnica, ¿no? O que mejora el funcionamiento del invento. ¿Sí? Entonces, aquí también indicarles que una invención está concebida como un producto que soluciona un problema técnico, ¿sí? Es decir, el invento que tú quieres patentar necesita funcionar mejor que los antecedentes que ya son conocidos, si no, no sería un invento, ¿sí? Si no sería la réplica de algo que ya existe. Tiene que tener algún elemento que mejore o lo adapte para algún uso particular. ¿Sí? Entonces, el título de la invención debe ser descriptivo del el invento. ¿Qué más? La segunda sección de la descripción es el sector tecnológico. En el sector tecnológico se debe indicar cuál es el campo técnico en el cual se desarrolla la invención, ¿no? En este caso, el campo técnico nos dice que está relacionado con la seguridad en la conducción de los vehículos. Otros inventos estarán dentro del campo de la electricidad, de la electrónica, eh, motores de combustión, dentro del campo farmacéutico. Entonces, luego de indicar el título, se debe indicar el sector tecnológico bastante breve, en un solo párrafo, indicar cuál es el campo técnico en el cual se desarrolla el invento. Esto le va a servir al Indecopy para asignar un examinador de patentes, es decir, la persona que va a evaluar que el invento verdaderamente sea nuevo y tenga ventaja técnica, en el caso de modelos de utilidad, o que sea novedoso y tenga nivel inventivo en el caso de patentes de invención. Entonces, te van a asignar un profesional que esté cercano, ¿no? Cuya carrera sea relacionada con el invento que estás presentando. En este caso, si se presenta este espejo retrovisor, ¿no? Un ingeniero electrónico quizás sería lo más adecuado, ¿no? Ok, entonces, la tercera sección son los antecedentes de la invención. Estos antecedentes deben ayudar a la comprensión del invento, deben establecer también el estado de la técnica, ¿no?
Por ahí en el sector académico lo conocen esto más como el estado del arte. Es básicamente lo mismo, ¿no? Es todo lo que se conoce dentro del sector tecnológico y que está en acceso público. Es decir, cualquier persona puede acceder a esa información, se va a considerar como los antecedentes o el estado del arte previo. Aquí se puede citar patentes anteriores, como en el último párrafo, ¿no? Nos dicen, se conocen en el estado de la técnica los siguientes indicadores de humedad, ¿no? Y se citan mediante los números de publicación US 4738678 y GB 23273554, ¿no? Entonces, estos son los números de publicación de patentes anteriores. Se puede citar trabajos de investigación también, una página de internet también se puede citar aquí en los antecedentes. Lo importante es que se muestre al examinador de la oficina de patentes cuál es el estado de la técnica actual en esa tecnología, ¿no? Entonces, ¿para qué se citan los antecedentes? Se citan para dar a conocer inconvenientes, limitaciones, restricciones que se conocen y para los cuales no existe una propuesta o solución. Es decir, como nuestro invento soluciona un problema técnico, lo primero que tenemos que hacer nosotros es señalarle al Indecopi cuál es el problema técnico que existe y que justamente estamos buscando resolver con nuestro invento. Aquí tenemos un ejemplo de un invento de la vida real, sacado de una base de datos de patentes, que es una hoja de sierra circular que tiene perforados unos indicadores de profundidad, ¿no? Los que pueden ver aquí con los números 16 y 22 son indicadores de profundidad, ¿no? Son agujeros en el disco que a medida que va a girar va a permitir controlar cuán profundo es el corte. Entonces, en este invento, si yo lo presento al Indecopi para patentarlo, tengo que indicar unos antecedentes y en esos antecedentes debo de hacer una, una crítica, tengo que señalar cuáles son las limitaciones que se conocen actualmente dentro de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, indicaré algo como lo siguiente. Otros dispositivos, tales como medidores de profundidad impresos, ¿sí? Estamos hablando de los antecedentes, tienden a ser difíciles de ver, particularmente en condiciones de poca luz, y pueden desgastarse. Entonces, aquí se trata de verle el inconveniente, de ver la problemática que existe en los antecedentes y que justamente estamos tratando de resolver con nuestro invento, ¿sí? Entonces, una vez que hemos realizado los antecedentes, podemos pasar a la siguiente sección. No se debe ser demasiado amplio con los antecedentes, y esto es algo que difiere un poco del sector académico, donde los trabajos de investigación sí tienen bastantes páginas de antecedentes, ¿no? Aquí en patentes, en redacción de solicitudes, no deben de ocupar más de 2 páginas de la solicitud. ¿Sí? Se debe de tratar de ser lo más conciso posible y no se valora la extensión de la solicitud, no porque una solicitud tenga muchas páginas va a ser mejor. Lo que se valora es la claridad y la concisión con la cual pueden ser expresados las características técnicas del invento que quieres proteger, ¿no? Entonces, aquí también hay errores usuales que cometen los solicitantes, que es que a un elemento técnico de su invento, ¿no? Por ejemplo, le llaman un barra, ¿no? Barra lateral. Y están escribiendo su documento técnico y más adelante
se olvidan que le dijeron barra y mencionan la varilla metálica para referirse al mismo elemento. Entonces, eso ya va a causar una confusión en el examinador de patentes. Lo mejor es que se pueda utilizar un mismo nombre para cada uno de los elementos y que éste se conserve a lo largo de la redacción de la solicitud de patente. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de entrar a la descripción, vamos a pasar a resolver algunas dudas que ya han ido surgiendo aquí por el chat. ¿Sí? La primera pregunta es de Eli Morales. Nos dice, si una patente de invención tiene un tiempo de 20 años, ¿qué sucede después? ¿Tengo que hacer el mismo trámite para que nuevamente esté protegido el equipo? Aquí la respuesta es que después de los 20 años, la patente cae en dominio público y cualquier persona o empresa puede reproducirla sin que esto constituya una infracción a la propiedad intelectual. ¿Sí? Esto se da en este sentido para promover el avance tecnológico, es decir, la patente te va a servir un periodo de tiempo en el cual se supone que tú vas a tener un monopolio legalizado por el Estado para que seas la única persona que va a vender, que va a fabricar ese producto. Y se entiende que en 20 años ya se ha podido recuperar la inversión y generar también adicionalmente un beneficio económico. Luego de ello entra en dominio público y cualquier persona la puede utilizar. Eso es lo que pasa con los medicamentos, por ejemplo. Los medicamentos, cuando recién se investigan, recién se desarrollan, se venden a través de una patente y se licencian a los diferentes laboratorios para que puedan sintetizar los medicamentos, ¿no? ¿Qué sucede? Esta patente dura 20 años y después que se vence, ¿sí? Después que cae caduca la patente, bueno, no necesariamente caduca, puede vencer también, eh, sale el medicamento genérico que es más económico, más asequible, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual las patentes tienen un periodo de vigencia limitado. Aquí nos consulta si en caso estudio ingeniería en energía y mi invento es referente a una carrera de agronomía, bueno, no habría ningún problema siempre y cuando tengas el conocimiento técnico para elaborar el invento. ¿Sí? Aquí no se le pide una calificación, alguna carrera técnica a los inventores, ¿no? Puede ser una persona que ha trabajado mucho tiempo en un determinado sector técnico, ha tenido una idea, sí, inicialmente ha tenido una idea, pero después la ha llevado a cabo, es decir, ha fabricado el producto y puede patentarlo, ¿no? ¿Qué acciones puedo tomar si el invento que quiero patentar ya está patentado? Bueno, aquí, si el invento que quieres patentar ya está patentado y lo ha inventado otra persona, ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Alguien lo inventó antes que tú. Pero si te refieres al caso de que alguien ha tomado tu invento y lo ha solicitado por ti, existe el trámite de nulidad de patente que lo puedes solicitar al Indecopi, ¿no? Ya sería un expediente de tipo contencioso, ¿sí? O incluso también existe la acción reivindicativa, ¿sí? En la cual, pues, si dentro de un grupo de investigadores se te ha dejado fuera, puedes hacer una acción de reivindicación para que se te incluya como inventor del proyecto. Hay mecanismos legales que contemplan ello. ¿Cuánto tiempo puede estar en periodo de reserva? Ya, esta es una buena pregunta.
Eh, Cuando se solicita una patente, existe un periodo de confidencialidad en el cual la patente no es pública para nadie. O sea, yo voy a solicitar una patente al Indecopi y es un secreto. Nadie lo sabe. Nadie sabe que yo he solicitado la patente. Ese periodo de confidencialidad dura 12 meses para el modelo de utilidad y 18 meses para la patente de invención. Sí, ese es el periodo de confidencialidad. Aquí hay otras consultas. En el campo del derecho, ¿en qué caso se puede patentar? Bueno, aquí comentarles que las patentes están más pensadas para las áreas de ciencias, de tecnologías, de ingenierías, ¿sí? Porque siempre van a ser productos o procedimientos que resuelven un problema técnico. Dentro de otro tipo de ramas, ¿no? Como lo puede ser las ciencias sociales, y todos esos trabajos de investigación, que obviamente también son protegidos por propiedad intelectual, pero no por patentes. ¿Sí? En el caso de todos los trabajos de investigación que se realizan por ejemplo, psicología, ¿no? En sociología, en arqueología, en alguna ciencia, digamos, de tipo social también, son protegidas por el derecho de autor y la protección es automática, no es necesario ir a registrar al Indecopi, aunque sí puede ser aconsejable si es que se tiene un interés comercial fuerte en la obra, ¿no? Aquí otra consulta. En el ejemplo del espejo podría ser también un modelo de utilidad. ¿Hay conversión de patente de invención a modelo de utilidad y viceversa? ¿Qué tipo de conveniente presentar en respecto a la amplitud de la patente? Ya, sí, si uno solicita una patente de invención, durante el trámite lo puede pasar a modelo de utilidad. Eso sí, sí se puede realizar. Y si presenta el modelo de utilidad, durante el trámite también lo puede convertir a una patente de invención. Esos cambios se pueden realizar siempre que la naturaleza del invento lo permita. ¿Sí? ¿En qué casos no lo permite? En el caso de que sea un procedimiento. Los procedimientos siempre tienen que ir como patente de invención, nunca van a ser aceptados como modelo de utilidad. Los modelos de utilidad siempre son adaptaciones de objetos. ¿En qué otros casos no se puede? En el caso de composiciones, ¿sí? Por ejemplo, un cemento, ¿no? Que tenga diferentes composición o diferentes elementos. En ese caso también va por patente de invención, por modelo de utilidad no se podría. Y determinar si se trata de un modelo de utilidad o una patente de invención va a depender del antecedente técnico más cercano. Si el antecedente técnico más cercano, ¿sí? Está demasiado cerca de lo que tú has inventado, quiere decir que la mejora que has incorporado es una mejora pequeña, una mejora que podría decir es un poco evidente. En ese caso sería un modelo de utilidad. Pero si el antecedente técnico más cercano, ¿no? Tiene digamos, tu invento no se desprende de manera evidente a partir del antecedente técnico más cercano, ahí ya podríamos estar hablando que es una patente de invención. Sí, ese es el criterio que usualmente se utiliza. Aquí hay otra consulta sobre las regalías. Nos dicen, ¿qué pasa cuando otro invento tiene 70% de mi propiedad intelectual? ¿Me deben pagar regalías por usar el 70% de la patente dentro de la patente modelo de utilidad? Si es que su patente está vigente todavía, sí. Si es que si es que alguien utiliza su invento para crear un nuevo invento y sale al mercado a venderlo, podría, lo que debería pasar es que usted lo licencie, ¿sí? O sea, lo ideal es que usted lo licencie para utilizar esa parte de la tecnología que se ha desarrollado y haya un acuerdo comercial
de por medio. Eso es lo que debería pasar. Ahora, si no pasa, puede ir a denunciarlo al Indecopi. Si no hay antecedente de ninguna patente, puedo poner como antecedente mi investigación de artículo científico. eh, si es que es un trabajo anterior, sí. Si es que es el mismo trabajo, no, porque un invento no puede ser antecedente de sí mismo. Es más, si el invento ha sido publicado ya con más de un año pasa más de un año, el invento ya es público, ya está divulgado, ya no se puede patentar. Sí, hay que tener cuidado con la divulgación de nuestros eh, desarrollos tecnológicos, porque después de un año ya no lo podemos patentar porque cae dentro del estado de la técnica. ¿Sí? Hay otras, dice, no se ve la presentación. Ah, es que estamos resolviendo las consultas, por eso que no se ve la presentación. ¿Se puede patentar instrumentos de medición psicológica como encuestas? No, no se pueden patentar, o sea, no se pueden proteger por patentes, pero sí pueden quedar protegidas por el derecho de autor siempre y cuando se consideren originales, ¿no? O si son parte de una obra también estarían protegidas, pero por patentes no. Acá hay una pregunta que es muy buena. ¿La redacción de los documentos técnicos es necesario que se redacte conjuntamente con los inventores? A ver qué opinan. Sí, ¿verdad? Me ha tocado ver el caso de asesorar patentes de empresas en el que mandan a un personal administrativo, ¿no? Que no conoce técnicamente del invento, ¿no? Entonces, en la redacción de la solicitud de patente intervienen dos personas. El agente de propiedad intelectual, que es la persona que sabe redactar las patentes, y los inventores, los investigadores, ¿no? Las personas que han desarrollado el invento, porque tiene que haber ahí un trabajo que va de la mano, ¿no? Uno le va comentando cuáles las características que tiene su invento y el agente de propiedad intelectual lo que hace es redactar la patente lo más cercano posible a lo que le está escribiendo. Tiene que haber una revisión por ambas partes, ¿no? ¿Sí? Este agente de propiedad intelectual puede ser de un estudio de abogados particular que ustedes contraten, o el Indecopi también tiene asesores de patentes, ¿no? Que ayudan a la redacción. Entonces, sí, tiene que estar involucrado el grupo de inventores, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la presentación, porque si no, nunca vamos a concluir, ¿no? La siguiente parte que se les pide es una descripción de la invención. Esta primera descripción es una descripción rápida en la cual se va a buscar explicar cuál es la solución al problema técnico que yo he mencionado, ¿no? Antes. Entonces, esta descripción es una descripción rápida, una descripción sencilla y debe mencionar cuáles son esos elementos que le dan novedad y ventaja técnica al invento, ¿no? En este caso nos dice, se propone un espejo retrovisor con indicador de señal luminosa que presenta una realización que permite el montaje y desmontaje sencillo, ¿no? Del indicador para su reparación o sustitución parcial. Entonces, aquí lo que se hace es una explicación sencilla de cuáles las características que tiene el invento, de cuál es el problema que busca solucionar, ¿no? Que para el caso del espejo retrovisor, justamente el problema, ¿no? El problema es que, o la solución que intenta dar es, digamos, los numerosos accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, con ese indicador de señal luminosa que está en el vehículo, se busca solucionar ese problema. Pero se puede mencionar elementos técnicos que no estén directamente relacionados con el uso del invento, ¿no? Como en este caso nos dice que presenta una realización que permite el montaje y desmontaje sencillo. Eso también vendría siendo una ventaja técnica, aunque no se relacione directamente con el propósito del invento, ¿no?
Aquí está, esto que está resaltado se refiere a una ventaja técnica adicional, ¿no? ¿Qué más? Luego viene la reseña sobre los dibujos. Aquí no se ponen todos los dibujos, sino se hace una descripción rápida de cada una de las figuras que se han incorporado. Y luego viene una descripción preferente de la invención. La descripción preferente ya es una descripción mucho más detallada de la invención, ¿no? En nuestro ejemplo del espejo retrovisor, lo que nos dice es lo siguiente. El espejo retrovisor de la invención comprende una placa electrónica y nos dice una placa electrónica y entre paréntesis nos señala un número uno. Esto significa que en las figuras que yo adjunto a mi memoria descriptiva, estoy indicando con el número uno a la placa electrónica, ¿no? Entonces, si vemos nuestra figura, vamos a ver un número uno que señala la placa electrónica, con un foco emisor de luz, tal como un LED, que está conectada mediante un conector 2, ¿no? Entonces, también en la figura se ve el conector número 2 con un detector que se activa con la presencia de otro vehículo en la zona de ángulo muerto de visión del vehículo, alojando dicha placa electrónica uno en una caja 3, ¿sí? Ahí se ve la caja, que se fija sobre una placa de soporte 4 del cristal 5 del espejo retrovisor. Entonces, esta descripción de la realización preferente va a ser realmente una descripción mucho más detallada del invento. Y aquí es por lo cual les mencioné al comienzo de la presentación que el invento tiene que estar en una etapa de desarrollo y tener un prototipo o una experimentación. ¿Qué pasaría si este invento estuviera en etapa de idea, ¿no? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre poner un espejo, un indicador de luz en un espejo retrovisor, pero no sé cómo va a ser por dentro, no sé cómo es que el sensor va a detectar la proximidad del vehículo. Es en ese momento solamente una idea, es el comienzo de toda invención, es una idea. Pero a partir de esa idea yo tengo que ir desarrollando el invento, haciendo prototipos, haciendo experimentación, ¿no? De tal manera que llega a un punto de desarrollo en el que digo, bueno, esto ya lo puedo vender, ya lo puedo llevar al mercado y quiero patentarlo. Entonces, en ese momento voy a tener la información suficiente para poder hacer el documento técnico. Si yo intento redactar el documento técnico con el invento en etapa de idea, quizás voy a poder redactar hasta antes de esto, hasta antes de la realización preferente, pero en la realización preferente que tiene que ir de todas maneras, ya no voy a poder redactarlo, ¿no? Porque no voy a tener los elementos técnicos que me piden, ¿no? Me piden una descripción completa de cómo funciona el invento, y si lo que yo tengo es más que una idea que se me ocurrió, no voy a poder completar la documentación, ¿no? Buenas ideas podemos tener todos, pero los verdaderos inventores son quienes llevan a cabo estas ideas, ¿no? Y los llevan a la realidad. Ok, eh, aquí también algo importante. Una vez que tú has enviado tu información de tu invento al Indecopy, no vas a poder ampliar esta información. No es posible añadir información técnica a tu invento. Ahora, sí se pueden hacer correcciones. Correcciones de un defecto gramatical, una suma, una cita, referencia, ¿no? Cuando la corrección es evidente, pero no se puede ampliar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo indiqué un elemento metálico y me olvidé decir que era de, por ejemplo, de cobre, ¿no? En especial era de cobre, no solamente era metálico, era más específico, era de cobre, una aleación en particular. Eso ya sería una ampliación, porque en la solicitud inicial yo no he considerado esa información técnica. Incluir un dibujo, ampliar un rango, ¿no? En temperatura, presión, ¿no? Un rango
que inicialmente había indicado de 1,50, modificarlo de 1,60, ya es una ampliación. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que cuando solicitemos la patente esté toda la información, porque de no incluirla, eh, no vamos a tener bien protegido lo que realmente queremos, ¿no? Ok, entonces, a ver, vamos a pasar a las reivindicaciones. Las reivindicaciones son para muchos la parte más importante de la solicitud de patente. Una reivindicación lo que hace es definir lo que yo quiero que el Indecopy me proteja. Una buena analogía es que la reivindicación es el cerco que protege mi propiedad intelectual. Vamos a ver un ejemplo sencillo de reivindicación. Imaginemos que no existían los cepillos de dientes y que lo hemos inventado y queremos patentarlo en Indecopy, ¿no? O en cualquier oficina de patentes del mundo. Lo que tendríamos que presentar son un pliego de reivindicaciones, ¿no? La primera reivindicación sería algo como esto, ¿sí? Un dispositivo de limpieza dental caracterizado porque comprende un mango, un cabezal conectado con el mango y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. Entonces, esta descripción, ¿no? Esta reivindicación que yo le hago llegar a la oficina de patentes, sirve para decirle así de manera concreta, de manera concisa, qué es lo que yo quiero que se me proteja, ¿no? Pues yo inventaba este producto, ¿no? Antes no existía, y lo que le digo al Indecopy es, protégeme esto, un dispositivo de limpieza dental caracterizado por comprende un mango, un cabezal conectado con ese mango, y cerdas flexibles ubicadas en el cabezal. Si en el mercado aparece un producto que tiene esta descripción, que calza con esta descripción y a mí me han otorgado esta patente, esto se va a considerar una infracción a la propiedad intelectual, ¿sí? Pero si por lo contrario el producto que supuestamente es una copia no calza dentro de esta descripción, no se va a considerar una copia, un plagio, ¿no? O una infracción, que es, digamos, la mejor forma de decirlo, no va a ser una infracción a la propiedad intelectual. Es por eso que es muy importante redactar bien las reivindicaciones. Y estas tienen una estructura que comienza con un preámbulo, que es lo que está en verde, una transición, lo que está en rojo, y una parte caracterizante o caracterización, que es lo que está en azul. Entonces, el preámbulo, la primera parte de reivindicación, se considera como lo que ya existe, ¿no? En este caso nos dice un dispositivo de limpieza dental. Entonces se debe entender que ya existen otros dispositivos de limpieza dental. Luego viene la transición, que nos dice caracterizado porque comprende. Aquí podría ser caracterizado porque consiste o caracterizado porque incluye, pero es más usual encontrar caracterizado porque comprende, porque es más amplio, ¿sí? Desde un punto de vista legal va a favorecer la amplitud de la patente, ¿no? Y por último, la caracterización o parte caracterizante, que ya nos habla en específico de cuál es el detalle, cómo es que es el invento que hemos creado. Entonces, existe una primera reivindicación como esta, que en este caso es solamente un ejemplo sencillo para que se comprenda, pero en la vida real las reivindicaciones van a ser algo más parecido a esto, ¿sí? Una silla 10, aquí también se pueden utilizar los signos de referencia, ¿no? Una silla 10 con un armazón con elementos tubulares, caracterizado porque comprende dos elementos en forma de B invertida, que forman las patas delanteras 13 y las patas traseras 14. Son paralelos y están sustancialmente unidos por una curvatura 15, interna un travesaño 16 y bueno, continúa todavía esta reivindicación. Entonces, las reivindicaciones son algo como esto, ¿no? Una pequeña descripción
de lo que queremos que el Indecopy nos proteja. Existen de producto, también de procedimiento, y existen tipos de reivindicación. Tenemos la reivindicación independiente, que va a ser la primera reivindicación que redactamos, va a contener los elementos técnicos más relevantes, como en este caso sería una reivindicación para un lápiz, ¿no? Nos dice un instrumento de escritura caracterizado porque comprende un núcleo que genera marcas y una cobertura que rodea dicho núcleo. Una reivindicación bastante sencilla, ¿no? También es un ejemplo para que se pueda entender que los dos elementos técnicos que conforman la estructura del lápiz son el núcleo y la cobertura que rodea dicho núcleo. Aquí se están obviando detalles, ¿no? De tal manera que esta primera reivindicación sea amplia y permita proteger toda la variedad de lápices que existe, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar también reivindicaciones dependientes, ¿no? Como en este caso, utilizar el instrumento de la reivindicación uno, donde el núcleo está hecho de grafito; la reivindicación 3, el instrumento de las reivindicaciones 1 y 2, que comprende además un elemento que remueve trazos. De esta manera, vamos a poder proteger realizaciones específicas de nuestro invento. Y la cuarta reivindicación podemos incluir el instrumento de la reivindicación 3, donde el elemento que remueve trazos se sitúa en un extremo. Entonces, de esta manera vemos que podemos proteger los inventos, ¿no? Desde una primera reivindicación general hacia reivindicaciones dependientes ya para proteger características más en concreto. Ok, entonces aquí ya casi estamos llegando al final del taller y vamos a hablar de los dibujos. Sí, vamos a hablar de los dibujos de las solicitudes de patente, ¿no? Entonces, las solicitudes de patentes deben incluir dibujos que sean claros, que representen de manera no tan detallada la invención. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, este es un aparato, ¿no? que sirve para hacer algún tipo de operación o medición, ¿no? Y no se incluye tanto detalle como las medidas, ¿no? Como las medidas de los elementos técnicos, porque estos pueden ser deducibles. Se debe incluir una numeración o los signos de referencia, estos signos 12, 14, 52. A estos se les llama signos de referencia y deben indicarse aquí en las figuras, ¿no? No se debe incluir el nombre de los elementos. Aquí, por ejemplo, lo que estaría mal es incluir esta dimensión, ¿no? 15 milímetros, 20 milímetros, porque son deducibles, ¿no? Son realmente deducibles a partir de los antecedentes. Entonces, solo incorporar lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he creado esta llave, ¿no? Quizás aquí lo más importante sea este ángulo, ¿no? Que está comprendido, digamos, entre 10 y 20 grados, ¿no? Entonces, aquí colocaré un signo de referencia, ¿no? Por ejemplo, el signo de referencia 1 o, o alfa, ¿no? Cualquier signo de referencia. Usualmente son más números, ¿no? Y dentro de la descripción indicaré que el invento incluye un ángulo 1, ¿sí? Entre paréntesis, que varía entre 15 y 20 grados, por ejemplo. Entonces, se debe señalar lo más importante, ¿no? No todas las dimensiones, ¿no? Lo más importante para que funcione el invento. Aquí lo que estaría mal es utilizar los nombres, el texto en las figuras, ¿no? No se debe hacer de esta manera, sino incorporar los números.
¿Qué más? Aquí un punto que quizás pueda ser un poco controversial, el de no presentar fotografías, sino de presentar dibujos. En este caso vemos una patente, ¿no? Japonesa que para patentar estos mandos se utilizaron estas figuras, ¿no? La que está al lado derecho y no las fotografías. Esta ya es una práctica bastante extendida a nivel internacional de no utilizar fotografías. Lo más recomendable es utilizar figuras como las que vemos aquí. eh, y también indicar que esta es una recomendación, ¿no? Lo cual quiere decir que si presentas fotografías para el caso del Indecopy, sí se van a aceptar, pero no es la mejor práctica, ¿no? No es la práctica recomendada. Eh, los diagramas de flujo y gráficos de variables como estos de aquí también se consideran dibujos y por lo tanto tienen que ir en la sección de dibujos. Aquí algunos ejemplos de producto, este de aquí, que sería un diagrama de bloques, y los elementos técnicos que deben ir señalados con números, ¿no? Como el 12, 14, todos estos de aquí van a servir para explicar la invención desde la descripción. Y las vistas en explosión son bastante recomendadas también porque hacen un desensamblaje del invento y van a permitir mostrar al examinador cómo es que se ensamblan los diferentes elementos. Aquí lo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte izquierda vemos el, la fotografía, ¿no? Se podría presentar algo así en el Indecopy y sería aceptado, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable es hacer una versión formal de estas figuras, donde se extraen los elementos técnicos que realmente son necesarios para el funcionamiento del invento, ¿no? Elementos como estos tornillos, ¿no? Este palo de aquí que se improvisó en ese momento, no se deben de incluir. Así también que si se van a utilizar fotografías, lo mejor sería hacer esto, ¿no? Pasarlas por un programa de ordenador, de tal manera que se conviertan en puntos, ¿no? Para ya decir que son figuras, ¿no? Esto es usual en solicitudes de patentes del extranjero. Ok, entonces eso es todo por la charla del día de hoy. Voy a estar respondiendo ahora sus consultas eh, durante algunos minutos más. Espero poder responder la gran mayoría de preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a ver cuáles son estas consultas. A ver, vamos a ver. Tenemos unos 15 minutos más para las consultas. A ver, acá hay una consulta que nos dice, en el caso de un producto como un microencapsulado de hierro hemínico, ¿se puede patentar? En principio sí, pero si es que no existe, si es que es un producto nuevo y tiene una utilidad práctica, sí se podría, pero por como me lo estás mencionando, me da a parecer que es un producto que ya existe, ¿no? Entonces, no, no se podría si es que como tal ya existe, ¿no? Tiene que ser un producto nuevo. Otra consulta importante, cuando mi patente es aceptada en el Indecopy, ¿también es protegida internacionalmente? No, la patente del Indecopy va a proteger dentro del Perú, dentro de todas las copias no autorizadas que se realicen en Perú, y cada país tiene su propia oficina de patentes donde pues
solicitar, ¿no? Que se convalide, por así decirlo, la patente que tienes en Indecopy. El tiempo que tienes para realizar eso es un año a partir de la solicitud que realizaste en Perú. Un menor de edad puede ser inventor. Sí, lo que se va a requerir es tener un tutor, ¿no? Que lo represente ante el trámite, ¿no? El tutor que es el padre de familia, ¿no? Pero sí puede ser inventor, no hay ningún problema en ello. Si el invento ya ha sido divulgado por redes sociales, lo puedo patentar. Si es que pasó más de un año, no. Pero si todavía está dentro del año, sí puede patentarse. Aquí nos dice, yo tengo una patente otorgada, pero el documento de titularidad se nos perdió. ¿Puedo solicitar un duplicado? Sí, sí se puede solicitar una copia certificada del título, ¿sí? Ante el Indecopy, sí, sí se puede realizar ello. Acá han llegado algunas consultas que seguramente no han estado en la primera parte de la charla, que nos dice que quieren patentar un nombre y que quieren patentar una imagen, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando ya de marcas, no de inventos, ¿sí? Entonces, en el caso de logotipos, de nombres, ¿no? que van a ser marcas, esto es en la dirección de signos distintivos. El procedimiento de un sistema operativo puede ser protegido por patentes. Un sistema operativo como Windows, Linux, algo así. No, eso entra dentro del campo del software y se protege por el derecho de autor, no por patentes. Acá hay una pregunta interesante. ¿El análisis de novedad se hace con respecto a la memoria descriptiva o a las reivindicaciones? Muy buena pregunta. El análisis de novedad de nivel inventivo y de ventaja técnica, o sea, de los requisitos de patentabilidad, siempre se hacen en relación a las reivindicaciones, no a la memoria descriptiva. ¿Sí? Entonces, si te rechazan tus reivindicaciones porque no tiene novedad o ventaja técnica, tú tienes opción a reformularlas, ¿sí? Reformularlas siempre y cuando no amplíen lo que se divulga en la memoria descriptiva, de tal manera que se pueda levantar esa falta de novedad o ventaja técnica. Sí, pero siempre en el examen se refieren a la novedad en base a lo que estás indicando en las reivindicaciones. También se puede colocar dibujos reales de la invención. Sí, también se puede, ¿no? Tomar fotografías, pero no es tan recomendable. Ahora, dice, en un diseño industrial registrado, que es otra forma de proteger los productos, ¿se puede solicitar por patente para protección por producto? Eso va a depender si es que tu diseño industrial ya divulga el total de la invención, no se podría porque ya sería público. Pero si es el caso de que el diseño industrial es una carcasa e interiormente no se ha divulgado la electrónica, los componentes internos, en ese caso sí es posible y no hay un plazo, ¿no? Siempre y cuando siga siendo novedoso, siempre y cuando no hayas divulgado el contenido, puede protegerse.
Nos dice, en el caso de solicitudes de patentes con prioridad internacional, estas tienen el mismo tiempo de publicación de 18 meses. Si es que no lo indicas, si es que no lo indicas en la solicitud, sí, sí lo tendría, pero hay una opción para que este tiempo sea reducido, ¿no? Que es justamente lo que es la publicación adelantada. Entonces, se puede adelantar la publicación de una solicitud si es que eh, si es que no se adelanta, sí van a transcurrir los 18 meses en todos los casos. Ok, entonces ya me están pidiendo el uso de la plataforma. Espero haber podido responder la mayor parte de consultas. Ha sido una charla bastante interesante y también con un buen número de asistentes, ¿no? Entonces, eh, espero que sigan asistiendo a estos talleres de propiedad intelectual. Vamos a seguir realizando estos webinarios con apoyo de la escuela. Y bueno, entonces eso sería todo por mi parte. ¿Sí? Muchas gracias. Han sido un público con muy buenas consultas. Estamos en contacto. En nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, le damos las gracias a nuestro expositor por su excelente exposición el día de hoy y a todos los participantes por su asistencia y por su participación activa con sus preguntas. Los invitamos a que puedan volver a conectarse en el siguiente webinario que se llevará a cabo por la plataforma Zoom. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.